con las buenas prácticas, destacamos también el hecho del micrositio de acciones y en contrataciones por COVID-19, que esta se genera y se desprende de una actividad que realizó Transparencia Mexicana. Una recomendación por el hecho de cuando inició la pandemia, todas las contrataciones por emergencia que se realizaron no eran, digamos, bastante transparentes. Ellos emiten una recomendación. La Secretaría Ejecutiva generó un micrositio en el que se recibió información de 62 instituciones, no solamente de nivel estatal, sino también del ámbito municipal, y en este concentró información sobre programas que representaron una asignación de alrededor de 220 millones de pesos, en contraposición con contratos que sumaron alrededor de 237 millones de pesos. Otra buena práctica tiene que ver, bueno, ya lo mencionaban hoy en la mañana, en las cuestiones de transparentar los procesos de adquisiciones. Lamentablemente el estado de Aguascalientes no cuenta con esta buena práctica, digamos, en todos los ámbitos. Sin embargo, resaltan algunas instituciones que realizan sus procedimientos o publican la información de sus sesiones de adquisiciones en medios de comunicación como por medio de YouTube o transmisiones en vivo. Entonces, va más allá de lo que establece la Ley General de Transparencia, en donde el artículo 70 en su fracción número 28 menciona la obligación de los sujetos obligados nada más de difundir los resultados de los procedimientos de contratación. Sin embargo, el ínter del inicio al fin está, digamos, de una manera, no se puede consultar directamente, y pues una buena práctica sería que todas las instituciones públicas a lo largo del procedimiento fueran transmitiendo en vivo y permitiendo la participación de agentes externos en estas, digamos, contrataciones que se realizan día con día. Ya que la ronda se divide en contratación a gestión de la hacienda y bueno, el cuidado de la información de carácter financiero, aquí en gestión de la hacienda pública de alguna manera vamos a tener de la mano el tema del resguardo, el cuidado y la información financiera de la mano con la propia gestión del recurso público. Es decir, forman un continuo en el que la administración de la hacienda pública tiene que ir produciendo los registros necesarios para poder llevar a cabo el control y al mismo tiempo que se generen los reportes financieros que correspondan, contables, para que, digamos, el sistema sea susceptible de una fiscalización. El marco normativo que, digamos, da entrada a que todo esto proceda, destacaríamos nosotros 4 normas. Hay una lista más extensa en la autoevaluación, pero está desde luego la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Recordemos que esta es una materia que regula el Congreso de la Unión. Es el CONAC quien establece las normas, quien establece los formatos, la estructura de los informes financieros e incluso registros manuales. Digamos, hay una serie digamos, de instrumentos que estandarizan la contabilidad en todas las entidades de la República y en todos los niveles de gobierno. Esto aplica para municipios, estados y la federación, que tienen su raíz en esta ley general. La ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, que aplicaría extensivamente a Aguascalientes y a sus municipios, como la ley de deuda pública y disciplina financiera del estado de Aguascalientes y sus municipios, forman un complemento con esta ley general desde el punto de vista de que un requisito para poder gestionar deuda pública, digamos, inscribir nuestro registro ante la Secretaría de Hacienda, ante la Secretaría de Finanzas, según es el caso, y requerir deuda pública, pues es que nuestra contabilidad se ajuste a la normativa en materia de armonización contable, de tal suerte que la adquisición de financiamiento de alguna manera condiciona, ¿no? Digamos, existe este doble condicionamiento entre la producción de una contabilidad gubernamental homogénea en el país, digamos, estados, informes financieros que sean, digamos, entendibles, homólogos, estructurados de una misma manera, que haya un diálogo, un entendimiento contable en cualquier punto del país en donde te encuentres, pero al mismo tiempo, si sucediera o si intentara suceder el caso de que alguna entidad federativa no cumpliera con estos aspectos,
tendría limitaciones al momento de conseguir financiamiento y de poderse registrar para poder adquirir deuda. Aquí lo conectamos con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes y, digamos, con algunas disposiciones de la propia Ley de Disciplina Financiera que establecen que los entes de fiscalización superior en los estados están facultados para emitir una opinión técnica, ¿no? Digamos que nos señala si los informes que estamos produciendo son armónicos con lo previsto por la Ley General de Contabilidad, el CONAC, y, digamos, en base a ellos poder tener una opinión técnica que sirve para dar o no dar procedencia a este tipo de solicitudes. En gestión de la hacienda pública se nos formula la pregunta de cómo se realiza la gestión de la hacienda pública, políticas, procesos, prácticas, de tal suerte que para, digamos, dar una referencia general, habría que ver la Constitución Federal en el artículo 73, fracción 28, que es la que señala que es facultad del Congreso de la Unión establecer las normas en materia de contabilidad gubernamental. La Ley General de Contabilidad Gubernamental es un producto de esto, pues, y no puede haber una producción legislativa propia, pues, que discrepe de lo señalado en esta norma general. Y esta norma general, digamos, estructura digamos, lo que ya referimos, el Consejo Nacional de Armonización Contable, el CONAC, encargado de emitir los manuales, los lineamientos, las normas, los registros en materia de contabilidad gubernamental, los libros, digamos, toda la estructura y el formato que tiene la contabilidad gubernamental en nuestro país, la establece este consejo. Sin embargo, somos una federación y esta federación tiene, digamos, en cada uno de los estados de la República un homólogo, los consejos de armonización contable de las entidades federativas, los CACEF. Digamos, en nuestro estado, pues bueno, el CACEA, ¿no? El CACEA que figura en nuestra autoevaluación es el CACEF de Aguascalientes, que está encargado de emitir, pues bueno, una lista digamos, de marcos, materiales, manuales y guías que con letras muy pequeñas pues hemos puesto en la diapositiva, pero pues son a las que me refería con anterioridad. Desde luego, la emisión de esta normativa no solamente está sujeta a que la ley mandate que así se tiene que realizar, sino que también existe una verificación de que la normativa en la materia se está cumpliendo, y es lo que se conoce como el sistema de evaluación de la armonización contable, en donde nuevamente tiene una intervención el ente de fiscalización superior, pues digamos en cada uno de los niveles. El órgano superior de fiscalización de Aguascalientes tiene una intervención y participa en la evaluación de la armonización contable. El link que se les pone en la página que está en la diapositiva es el vínculo en el que se muestra cómo los resultados de la armonización contable sí son consultables por cualquier persona. De hecho, hubo una situación que es del conocimiento también de los otros estados con motivo de la pandemia, que la última evaluación de armonización contable que se había realizado cuando entregamos la autoevaluación de Aguascalientes era del año 2019, se realizan por trimestres. Con la pandemia hubo una suspensión de estas evaluaciones y se realizó, digamos, se retomó de manera reciente con la entrega de una evaluación única para el año 2021 que ustedes pueden consultar, pues digamos, tanto los trimestres anteriores del año 2019 y luego hay un brinco hasta la evaluación única del año 2021, en donde, de hecho, por cierto, Aguascalientes le va bastante bien. Hay una lista, digamos, de estados de la República a los que les está enviando con resultados muy positivos. Se puede descargar un PDF con los hipervínculos a la evaluación de cada ente público paramunicipal, de cada ente público municipal, estatal, organismo autónomo, poder judicial, legislativo, cada uno de los evaluados. En materia de armonización contable se encuentra su evaluación ahí y se puede descargar a través de ese vínculo, digamos, y la raíz se encuentra todo en el hipervínculo que se muestra en la diapositiva. De todo eso se habló de todas maneras en la autoevaluación. Gestión de la hacienda pública y aprobación presupuestal. No quisiera irme sobre la obviedad de que la Constitución dice que el Poder Legislativo aprueba las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos,
Digamos, me brincaré un poco esa parte. Los artículos 7 al 37 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria establecen el procedimiento. Creo que lo interesante es que el procedimiento que establecen para la conformación del presupuesto toma en consideración que el gasto público debe estar ligado o debe responder a dos tipos de evaluaciones. La primera, la ubican muy bien por los programas presupuestarios, es el sistema de evaluación del desempeño. Eso existe en toda la República. A nivel federal lo maneja la Secretaría de Hacienda y a nivel local lo maneja el Instituto de Planeación del Estado, no la Secretaría de Finanzas. El Instituto de Planeación del Estado lo coordina. Ese papel para el sistema de evaluación del desempeño, ese papel que está desempeñando, el artículo 134 constitucional lo llama instancia técnica de evaluación y es la encargada, eso lo dice el 134 constitucional, de evaluar el gasto público. En el ejercicio de autoevaluación se nos pregunta por una evaluación del procedimiento de compra, así dice. Sin embargo, el procedimiento de compra son licitaciones, es invitación restringida o es adjudicación directa, los procedimientos de manera ordinaria o una adjudicación por tabla comparativa o, procedimiento de invitación y adjudicación por excepción. Esos procedimientos en sí no pueden ser sujetos de una evaluación, toda vez que la evaluación se requiere que tengan, unos periodos establecidos. Las evaluaciones en realidad lo que hacen es medir el resultado de una política, de una acción de gobierno, y más bien lo que sucede con los procedimientos de contratación es que se controlan y se fiscalizan, mas no se evalúan. Si hubiera que responder en relación a cómo se evalúa el gasto público, la evaluación más directa la tendríamos aquí. Ahí estarían los indicadores a los que hacen referencia los cuestionarios que enviaron tanto los revisores como a nosotros. El sistema de evaluación del desempeño, los artículos deben ser el 13 y el 14 de esta ley de presupuesto, señalan claramente que en la elaboración del presupuesto el Congreso del Estado debe tomar en cuenta el resultado del sistema de evaluación del desempeño, que sigue la metodología del marco lógico, que para todos es familiar, en donde existen, una serie de indicadores, y los programas presupuestarios son una suerte de esquema de planeación en cascada, que aterrizan los objetivos de gran alcance del plan estatal o municipal de desarrollo y lo desdoblan hasta convertirlo en acciones operativas. Sin embargo, esta evaluación del desempeño la operan las autoridades operadoras del gasto. Queda, sin embargo, por ver en dónde queda la participación, y ese es el segundo complemento que tienen estos artículos de la ley. No confundir el sistema de evaluación del desempeño con el sistema de seguimiento y evaluación, en donde el IPLANEA, junto con, organizaciones sociales, con una representación de la ciudadanía, realiza una evaluación, sí, más dilatada en el tiempo. Obviamente no puede ser una exigencia, permanente, pero hace una evaluación con carácter, más democrático, y el resultado de esta evaluación debe ser tomado en cuenta por los legisladores para la aprobación del presupuesto de acuerdo a los artículos que describen el procedimiento en esta ley de presupuesto. Esto es, el presupuesto con una regularidad anual. En sus versiones plurianuales también existe la posibilidad prevista en el artículo 27 de nuestra Constitución local de que el Congreso autorice algún presupuesto que debe ejercerse a más de un ejercicio fiscal. Ahí existen una serie de requisitos por cumplir que se encuentran descritos a mayor profundidad en la Ley de Asociaciones Público-Privadas y su reglamento, en el que en lo sustantivo pues existe un dictamen legal, hay un análisis costo-beneficio aprobado por una comisión de acuerdo al tipo de proyecto, una comisión intersecretarial, si es estatal, o una comisión municipal. Debe haber una autorización por el órgano de gobierno en el caso de que se trate de un descentralizado, debe haber una aprobación del ayuntamiento si es de orden municipal el proyecto, y si todo esto transcurre con normalidad, si el análisis costo-beneficio convence a las autoridades que autorizan, entonces procede a solicitarse la aprobación por parte del Congreso estatal. ¿Sí? Entonces, se nos pide información en relación a gastos e ingresos. Mencionamos brevemente estos informes, en el que nuevamente viene una
una participación del órgano superior de fiscalización, de nuestro ente de fiscalización superior, en donde hay un informe mensual de avance de la gestión financiera que se entrega el día 17 de cada mes. Hay un informe trimestral, digamos, el nombre del informe no lo dice, pero es trimestral, de avance de gestión financiera los días 20 de abril, julio y octubre sobre el trimestre que acaba de concluir. Y, digamos, estos informes no están desprovistos, porque pudiera parecer que esta información que se entrega al Congreso, digamos, a los diputados, podría preguntarse de qué elementos técnicos podrían disponer los diputados para analizar de una mejor manera estos informes. En efecto, para ello, el órgano superior de fiscalización les auxilia con un documento que se llama Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera, que se entrega a la Comisión de Vigilancia, y es precisamente una revisión de estos informes que comentamos de manera anterior y que, digamos, van acumulándose hasta llegar a formar el entregable de la cuenta pública, ¿no? Con algunos ajustes, ¿no? Van integrándose estados financieros, informes, balances, digamos, toda la información que los contadores saben que tiene que obrar en esos espacios y sobre los cuales no soy experto, pero digamos, se integran en la cuenta pública y que pueden consultarse en la página de los CACEF. En la página de nuestro CACEF, del CACEA, se pueden consultar estos informes. De hecho, se los ponemos también en la autoevaluación. Artículo 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es un artículo en el que establece que los formatos y contenido en materia de contabilidad lo va a establecer el CONAC, a lo que ya me he referido, y establece que esta información es pública, ¿no? Un tema que es importante para la Convención. Esta información tiene el carácter público. ¿Quién lo revisa? Nuevamente, SEBAC, entre los instrumentos, esto a lo que nos referimos un par de diapositivas atrás, en donde tiene una participación nuestro órgano superior de fiscalización para la evaluación, pero digamos los entes superiores de fiscalización se encargan de este sistema de evaluación de armonización contable. No solamente, digamos, ven que se cumpla con los formatos o con los registros que ya establece el CONAF y los CACEF, o nuestro CACEF local, sino que también ven que se publique, que se transmita. Y al respecto, como ya les decía, la ley de disciplina financiera y la ley de deuda pública en nuestro estado mandata a que el órgano superior haga un dictamen técnico en el cual se pronuncia respecto de la transparencia de esta información. No solo que tenga el formato, sino que en efecto haya sido puesto a disposición del público. La transparencia, pues, se califica en la evaluación del desempeño y se califica en el dictamen del ente superior de fiscalización. El sistema, este cuadrito azul que dice Sistema de Captura de Finanzas, en la parte de la derecha, tiene un hipervínculo a la página con los documentos del CACEF, en donde se podrán encontrar los informes mensuales, los trimestrales, la cuenta pública consolidada, en fin, una serie de documentos relacionados con esto, con toda la contabilidad gubernamental en nuestro estado. Y la opinión técnica de los OSFACS, les ponemos un ejemplo. El fundamento es el artículo 51 de la Ley de Disciplina Financiera. Les ponemos un ejemplo de una opinión técnica, ¿no? En donde les señalan si están siendo transparentes, pues, con la información financiera o no. Paso a la siguiente diapositiva. Normas de auditoría. El representante de la Auditoría Superior ya nos hacía referencia al Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Cuáles normas de auditoría hay? Pues fundamentalmente las que el Sistema Nacional de Fiscalización ya había aprobado antes de que apareciera en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Estas normas vienen del año 2014 y en el año 2017 de alguna manera las refrendó el Comité Rector y dijeron, estas mismas que teníamos en 2014 las validamos, ¿no? Como lo que el Comité Rector propone. Estas normas no tienen alcance a nivel municipal, solamente tienen alcance, dice la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, entre sus integrantes. Ojo, ¿y quiénes son sus integrantes? Los municipios no. Los integrantes son las Contralorías estatales, los entes superiores de fiscalización, de tal suerte que es el OSFACS y la Contraloría del Estado los que están obligados a aplicar esto. Los municipios no, eso es un reto. Eso es un desafío acá para nosotros. ¿Qué pasa en los municipios? Los sistemas estatales de fiscalización no están, digamos, en la medida en la que no se instalen y su comité rector no haga lo mismo, estableciendo normas,
¿Quién va a poner las normas en materia de auditoría? Cada quien. Cada municipio pondrá las suyas. De hecho, se les hace un listado en donde creo que solamente en 1 o 2 casos encontramos que algún municipio tiene normas de auditoría. Y las carencias, las falencias en materia de auditoría interna también se les pone, ¿no?, como un tema, complejo a tratar. Nosotros abordamos ese tema a mayor profundidad en un análisis que está en nuestro micrositio de publicaciones de la CCEA, que se llama Estudio sobre el Marco Integrado de Control Interno a nivel municipal, y en analizamos el tema del control interno, y se menciona el problema de las normas de auditorías. Es que faltan normas de auditorías a esos niveles. Las auditorías internas fueron uno de los problemas más acusados a la hora de revisar ese esquema. Aquí, por ejemplo, hay algunos indicadores de control interno. Creo que en los demás estados de la República es lo mismo que en Aguascalientes. Los entes superiores de fiscalización, cuando revisan la cuenta pública, a los entes auditados le practican una evaluación con base en el marco integrado de control interno. A algo así se refirió hace un momento también el representante de la ASEF, que existe una evaluación con base en el marco integrado de control interno. Bueno, también a nivel local se hace. En los municipios ha habido una evaluación de los 11 municipios que tenemos de manera continua desde el año 2016, de tal suerte que es más fácil compararlos en el tiempo. A nivel estatal es más complicado porque pues auditan a dependencias o entidades muestreadas, ¿no? Pero con los municipios es fácil ver esta continuidad, las calificaciones generales, y a lo mejor la gráfica puede ser elocuente. Me voy a referir, lo que está marcado aquí con color es el momento en el que los municipios aprueban normas en materia de control interno, ¿sí? Aquí estoy pasando en el párrafo 2 del artículo 9, nos piden también que hablemos sobre control interno. Bueno, sobre control interno vamos a poner un ejemplo porque sería, extenso hacerlo de manera integral, pero en estos años en los que se encuentra marcado con color, los municipios aprobaron por parte de sus cabildos normas en materia de control interno, y la gráfica lo que muestra son las calificaciones en verde, la calificación promedio posterior a que aprobaron esas normas. Los servidores públicos municipales tal vez no hayan leído el modelo de control interno, pero yo lanzo la hipótesis de que si perciben que le importa a su órgano de gobierno, también los servidores públicos siguen esa línea, y en términos generales todos mejoran su calificación después de que hay un pronunciamiento oficial, de parte de los cabildos para instalar estas normas. A nivel estatal esto también funciona. De hecho esto se incorporó a través del Plan Estatal de Desarrollo en el año 2015, pero ese tema, y creo que pues ahí a lo mejor lo más correcto sería que la historia la pudiera platicar la gente de la ASF y de la Comisión Permanente de Contralores, se promovió a través de la realización de convenios. De hecho, así fue como llega en un principio a Aguascalientes. La historia completa se describe en el estudio que les narro, y no profundizo más, solamente el mensaje de que esa acción, sí rinde o sí reporta resultados. Sin embargo, una cosa es eso, las normas en materia de control interno, y otras son las normas en materia de auditoría, porque estas normas de control interno tardaron muchos años en llegar hasta ese punto, mientras que las normas en materia de auditoría podrían, con un acuerdo del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, en un solo acto, llevarse y hacerse obligatorias para todos los municipios. Y sin embargo, pues eso dependerá de que se instale y opere. Algo que podría suceder. También viene en la autoevaluación que hubo, que hay una circunstancia, y es que recién se instaló el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. Entonces podría ser que estemos ante el escenario de que las normas de auditoría interna a lo mejor de pronto podrían detonar, ¿no?, con ese catalizador, ¿no?, que es la facultad legal. Impacto de las auditorías en la determinación de responsabilidades administrativas. Lo que aparece en cada uno de los gráficos son momentos actuados por las autoridades en materia de responsabilidad administrativa. Esto es en orden municipal, el ejemplo todo completo es municipal.
Las denuncias recibidas, lo que hay en gris, pues es el porcentaje de las 364 denuncias que vienen de particulares y otras autoridades. Lo que viene en verde son 353 denuncias recibidas. Esto viene del Atlas Municipal 2021, entonces el corte, digamos, esto es para el corte del 2020. Son 353 denuncias que vienen de auditorías externas, es decir, del órgano superior de fiscalización, y lo que ven en naranja es la auditoría interna reflejada en actuaciones que tienen que ver con responsabilidades administrativas. La auditoría interna solamente aparece en los municipios para la realización de 35 investigaciones iniciadas, y digamos es todo, ¿no? Lo que muestra que posiblemente haya alguna falta, ¿no? Cosa que también el OSOAX por su propia cuenta ha señalado al revisar el MISI. Si uno revisa el componente 5, supervisión, ahí viene auditoría interna, y la auditoría interna, el componente supervisión sale mal calificado en general. La mayoría de los entes salen mal calificados en el componente 5 del MISI, y eso lo que quiere decir es una mala auditoría interna desde el punto de vista del ente superior de fiscalización. Entonces eso se podría decir que es un detonante o un desafío, ¿no? Preservación de la información. Nos piden que hablemos sobre preservación de la información en materia financiera, contable, de gastos, ingresos, egresos, lo que nos llevaría, nosotros quisimos, ya que se había hablado un poco, cuando se habló de la materia normativa, se hablaron de los sistemas electrónicos que había para la conservación, la generación de informes financieros y la conservación de la información financiera, se hablaron de sistemas electrónicos, ¿sí? Y en ese momento se hablaba. De tal suerte que al momento de hablar del párrafo 3 del artículo 9, nosotros optamos por mencionarles las previsiones generales. En la guía se habla de medidas, digamos, de algunas medidas destinadas a sancionar a quien destruye o falsifica la información, y una serie de medidas destinadas o mandatos destinados al servidor público para que proteja. De tal suerte que retomamos esa parte de la guía, y digamos, creo que lo más elocuente en este esquema pues es hablar de la Ley General de Archivos, que es algo que, si bien tiene aplicación general en la República, pues bueno, también nos obliga, ¿no? Tenemos que aplicarlo. Esa se basa en una estructura mínima en la que hay que establecer un sistema institucional, digamos, lo ubicamos todos, pues, en donde hay un archivo de trámite, pues, ordinario, un archivo de concentración, y bueno, luego, al cabo, si así lo determina un grupo interdisciplinario, se destruye o bien se manda un archivo histórico que es de un tercer tipo. Entonces, digamos, toda esta valoración documental y estos ejercicios, pues, digamos, pasan por tres figuras o elementos básicos que todos deberíamos tener. En el cuarto informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se hizo un diagnóstico y había un grupo numeroso de entes públicos que no tenían uno, dos o hasta tres de estos elementos: coordinador de archivos, grupo interdisciplinario o simplemente la constitución del sistema interinstitucional. De tal suerte que se generó una recomendación, digamos, destinada a que los entes públicos pues ajustaran, digamos, su actuación, ¿no? Para que pudieran constituir estas figuras básicas que tienen que ver con la protección en general de la documentación, no solamente la financiera, pero insisto, la gestión y la generación de informes de alguna manera había sido tratada cuando se habló de sistemas como el CIF, el SACNET, que son sistemas de carácter contable que sirven para la producción de informes financieros, y que al mismo tiempo, pues, digamos, sirven para resguardar la información. Y al mismo tiempo se les había hablado del sistema de evaluación, digamos, del sistema de evaluación de armonización contable, que, como ya lo mencionamos, incluye transparentar. La guía dice que si transparentas también estás protegiendo la información, porque hay copias en otras partes, ¿no? Entonces, digamos, haciendo esta interpretación más holística, llegamos a esa conclusión, y bueno, con eso termino esta ronda 1
en relación al artículo 9. Vamos a connotar efectivamente el tema de las buenas prácticas en cuanto al artículo 9 para el Estado de Aguascalientes a través de la Secretaría Ejecutiva del Estado de Aguascalientes. Para no redondear la exposición, como dije hace rato, los felicito por el trabajo que hicieron. Doy por reproducido todos los comentarios que nosotros plasmamos en el documento que les hicimos llegar. Retomamos muchas de las cosas, pero es necesario precisar que no es una copia, sino que eso que ustedes pusieron fue corroborado por la Secretaría Ejecutiva de Campeche, corroborado, es decir, se abrieron los links, se abrieron esto, se hicieron un par de llamadas. Entonces, esa es una buena práctica, ¿no? Decir la verdad, corroborarlo y evidenciarlo, ¿no? No sé si entra dentro de eso, pero con eso iniciaría. Y de lo que distinguimos como muy buenas prácticas de manera concreta es el avance sustancioso que tienen en cuanto a su plataforma digital estatal, que es una punta de lanza, no en Aguascalientes, sino para todo el país. Creo que hay muchas cosas valiosas ahí que denota la optimización de recursos y de esfuerzos. La armonización contable, la armonización y la compilación jurídica que presentaron ha sido clara, ha sido bastante sustantiva y presenta sustenta todo lo dicho por la Secretaría Ejecutiva aquí en Aguascalientes respecto también a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se evidencia que como buena práctica hubo un trabajo coordinado por parte de la Secretaría, se evidencia que es con otros entes públicos, obviamente como cabeza de esta organización por parte del órgano que fue evaluado. Destaca que evidencian cómo se pretende o se trata de transparentar la asignación de recursos en materia de contratación pública cuando había un problema serio de la pandemia. Entonces crean un micrositio que fue verdaderamente un ejemplo para el país, ¿no? Evidencian el trabajo que se hace a través de la Secretaría de Planeación, que lo expusieron ahorita, para asignar el gasto público en materia de contratación a través de las evaluaciones de desempeño, ¿no? Tal vez en algunas entidades federativas se ve normal, en otros estados no es tan transparente y claro, pero sobre todo que se pueda acceder a ello, ¿sí? Es un ejemplo que muchos deberíamos de seguir. Y concluyo precisamente con el resguardo de la documentación en materia contable a través de ciertamente el sustento jurídico de la Ley General de Archivos, pero como ley podría ser letra muerta si no se aplica, y una de las mejores prácticas es que la hicieron realidad y se pusieron a trabajar de manera, como equipo el Estado de Aguascalientes para subsanar algunas deficiencias que tenían en cuanto al manejo de esos archivos, y como concluyo casi con lo que el compañero dijo, lo hicieron transparente, ¿no? Entonces la información se evidencia, se puede consultar, es muy práctico. Ciertamente le faltan algunas cosas, pero hay un avance significativo en este aspecto. Esos serían los comentarios de lo que más resalta para nosotros en la revisión de las buenas prácticas que tuvieron como equipo evaluado, ¿no? Felicidades nuevamente. Bueno. Primeramente, agradecer la oportunidad que hemos tenido y el contacto con el secretario Aquiles, en donde desde hace 2 años hemos tenido contacto, tan es así que firmamos un convenio en donde nos dio la oportunidad de usar su plataforma, y de ahí nosotros dimos el seguimiento y también una buena práctica que hemos nosotros realizado, en donde convencimos a la mayoría de los titulares para que se puedan interconectar con la plataforma.
seguimos los buenos líneas que llevan algunos secretarios, y eso ha permitido que podamos ir de la mano con ellos. Desde el momento que vivimos en un estado federal, tenemos que estar a lo que determina la Constitución. Luego entonces, en cada uno de los estados, en los 32 estados, son los que emiten sus leyes. A veces a nivel federal, si las leyes se cumplieran, fuéramos otra cosa. Hay 234 leyes a nivel federal, 184 en nuestro estado. Entonces hay la diversidad de que a veces las leyes son tan obsoletas que no se llegan a cumplir. Y yo creo que la función del Estado es que su normatividad debe de estar de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Hemos visto que Aguascalientes lleva al día sus reglamentos, sus leyes. En algunos estados, por una u otra situación, no se ha realizado, mas sin embargo tratamos de presentar algunas iniciativas como se tiene ahí en la Secretaría. Y esto ha servido pues, a dar cumplimiento a los requerimientos que se requieren tanto a los tratados internacionales como a la Constitución. Por ejemplo, hablamos de aquí, bueno, chequé y ahorita escucho, hay 11 municipios aquí en el estado. La diferencia de nuestro estado, que es un poco más pequeño, tenemos 60 municipios. Imagínense que es llevar a cabo 60 auditorías, más aparte todos los órganos autónomos, más aparte los 3 poderes, que en su momento el órgano de fiscalización pues no puede llevar una auditoría real o al día, sino se va llevando pues ya de algunos meses hacia atrás. Más sin embargo, se ha trabajado por parte del órgano de fiscalización y el 15 de julio es cuando entregan el informe al Congreso. Ahí ha habido algunas observaciones por parte de algunos entes en donde son recurrentes. Es ahí donde se toma la nota y hemos tratado de poder ahí apoyar a la institución que le corresponda. Aquí también hablan de unas recomendaciones y cuando nos mandan algunas ligas que una recomendación, no sé hasta dónde sea bueno o sea malo. Las recomendaciones son no vinculatorias, los resultados que se tienen, también ustedes le dan seguimiento, no sé hasta dónde las instituciones han dado cumplimiento a esta recomendación, porque pues, esto es, si las aceptan, pero no sé hasta dónde han dado cumplimiento. En el estado, en Tlaxcala, no se aceptó una recomendación, sí se cumplió casi de inmediato. Estamos en la implementación de algunos objetivos y yo creo que con la revisión que se hizo y que se tuvo en su momento por parte de la información de Aguascalientes, pues tratamos de proporcionar los elementos para que ya sea el Congreso o la instancia correspondiente que en su momento se pueda llevar a ejecutar esto. Le voy a ceder el uso de la palabra a la licenciada para ver qué puede comentar de exposición de Aguascalientes. Puntualizando ya en los logros y buenas prácticas que encontramos, consideramos que el portal de e-compras es una buena práctica. También el de CIEPECA son, pues al final, lo que veíamos en el primer panel respecto a las tecnologías como una herramienta, no son así como tal que se encuentre todo. Yo creo que sí son perfectibles y, como puntualizaba hace un momento, están fuera de ello tanto las convocatorias como la contratación ya en sí. Entonces, por supuesto que hay vacíos y en muchas plataformas sigue habiéndolos, pero creo que tienen las herramientas disponibles y por supuesto que esas herramientas las pueden fortalecer.
Otra buena práctica, las transmisiones de YouTube que están en la CCA Aguascalientes, que es respecto a su comité de adquisiciones. Entonces, bueno, en algunos espacios, pues puede ser como que, digamos que visto desde las TICs, pero no en tiempo real, ¿no? Y esto pues favorece a que haya mayor apertura, certidumbre hacia la sociedad. Entonces consideramos que es una muy buena práctica que puede trascender hacia otros entes públicos en el estado y por supuesto a otros estados. También hay algunos videos de la Universidad de Aguascalientes que también tienen que ver con su procedimiento de compra, y algo como que enfáticamente pues sí vimos que es algo importante, porque en otros estados pues todavía tenemos la normatividad de hace mucho tiempo que no ha sido reformada, que no han sido considerados la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, algo que sí está en la normatividad de Aguascalientes, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus municipios, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus municipios. También tiene un artículo específico en el que hablan sobre que la iniciativa privada debe tener como, o más bien se dará como cierta preferencia cuando tengan políticas de equidad de género o bien de inclusión con personas de discapacidad. Y también hay una clara como preferencia hacia iniciativa privada que sea local, no que sea de Aguascalientes. Entonces eso es importante, porque en otros estados pues sucede que hay contrataciones con empresas que están en otro estado o que son de muy reciente creación, y entonces eso abre las posibilidades para que quien llegue al poder, algún presidente municipal, pueda generar su propia empresa, su propia constructora, y haga como contrataciones a través de otros medios. Entonces ahí están cerrando un poco la posibilidad de que esto suceda. Creo que eso es como de las cuestiones más importantes que vemos a través de la diversidad que nos ofrecieron de los entes públicos, una evaluación a su entidad que nosotros vimos a partir de las prácticas de sus entes públicos. Y bueno, nada más también, solo para mencionar algo respecto a que nos mencionaban sobre la revisión hacia otros poderes. Sí, ahí pudimos ver totalmente la diversidad, pero creo que eso nos abre también, este ejercicio que hicieron nos abre como la posibilidad a que desde las otras secretarías, desde los otros ejercicios, tengamos en consideración quizás el poder hacer una división. O sea, es una buena práctica que hicieron también, creo que desde el ejercicio de la Secretaría, que tengamos a lo mejor una división posterior sobre estas preguntas hacia los distintos entes públicos, desde su propia naturaleza. Creo que pudiera servir. Claro que sí. En relación a las recomendaciones, al cumplimiento de las mismas y al seguimiento, como bien lo mencionaba el secretario de Tlaxcala, hay un ejercicio que de hecho hace poco tiempo, con motivo de una convocatoria que lanzó la propia Secretaría Ejecutiva a nivel nacional, en un ejercicio con la Embajada Británica, Transparencia Mexicana y México Evalúa, rescataron algunas buenas prácticas. Hay algunos compañeros de la Secretaría que no se encuentran aquí, pero son grandes profesionales, y precisamente le reconocieron, entre otras cosas, el esquema de seguimiento de las recomendaciones, porque en efecto ha habido 29 y 40 en los ejercicios del segundo, tercer y cuarto informe, y a cada una de las cuales pues puede desplegarse una cantidad pues digamos no necesariamente específica de entes públicos. Tenemos alrededor esto va variando con el tiempo, pero son normalmente arriba de 70 los entes públicos, y hay algunas que tienen un alcance bastante general, pero a todas se les da digamos un punto al seguimiento y se informa al comité coordinador de manera trimestral. En relación al cumplimiento de las recomendaciones, por ejemplo, hay una pregunta que viene
ya que son cuestionarios con reactivos diferentes para la entidad evaluada y para el evaluador, hay algunos que vienen en relación a alineamientos de conducta, ¿no?, establecidos. Eso viene en el cuestionario del revisor, no viene en el cuestionario pues digamos, del estado evaluado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay una recomendación que ha tenido sus variantes a lo largo de los tiempos, va teniendo ajustes, de tal suerte que entre los años 2019 hasta la actualidad, prácticamente todos los entes públicos del Estado de Aguascalientes cuentan con un código de ética emitido por su órgano interno de control y tienen, digamos, faltará, creo que son 7 los que faltan de código de conducta. De código de conducta. Digamos, hay que tomar en cuenta que el código de ética ya no es orientador como antes. Digamos, ahora quien no lo cumple puede ser sancionado por una falta no grave, ¿no?, desde un apercibimiento, una suspensión de 30 días, ser destituido o incluso inhabilitado de 3 a 12 meses, ¿no? Entonces, digamos, el código de ética pues no es algo que ya te puedas tomar tan a la ligera, porque acarrea consecuencias legales su incumplimiento. Y en este aspecto, digamos, es una agenda, y es una agenda que, aunque nunca haya entrado en una suerte de diálogo directo, oficial, lo comparten otros entes públicos. Si, digamos, cualquiera consulta un programa de trabajo de la Comisión Permanente de Contralores de esas fechas, ellos también tenían el interés por promover que esto sucediera. Y sin embargo, pues digamos, ese trabajo coordinado con las recomendaciones del Comité Coordinador han ido acarreando la consecuencia. Con consecuencia todo el mundo lo tiene. Hace unos momentos mi compañera Yesenia se refería al tema de las adquisiciones en los municipios, que eran en referencia a 3 materias: la integración de su comité de adquisiciones, la creación de figuras que tienen los mismos supuestos de procedencia pero se tramitan ante autoridades diferentes, lo que puede prestarse a esquivar o eludir revisiones, y un tercer tipo que tenía que ver con las hipótesis de excepción a licitar. Producto de estas, digamos, de esta recomendación en los municipios, pues hay un municipio que tenía una integración establecida en un manual generado por el órgano creado por el Cabildo, tenía determinada conformación que difería de las normas aprobadas en el Código Municipal por su órgano de gobierno, que es el propio ayuntamiento. Entonces el órgano creado estaba cambiando la conformación del comité que aprobaba, ¿no?, las excepciones a licitar. Esto ya se corrigió gracias a una recomendación. Les mencionaba también el caso de un municipio en donde ya desapareció la figura de la compra urgente, porque antes, digamos, lo que existe de una manera más o menos difundida y regular, ya aclaramos que la ley de adquisiciones no aplica para los municipios que tienen normas propias en la materia, pero pues eso se presta que de pronto las excepciones a licitar se corran, digamos, en una serie de artículos, y paralelamente haya otros que regulen otras figuras que a lo mejor no existían en la ley estatal o que en el orden federal tampoco existen, de tal suerte que contábamos con una compra urgente que procedía ante supuestos, pues, digamos, similares que las excepciones a licitar, pero se desahogan ante funcionarios distintos, ¿no? Y eso, digamos, no parece lo más adecuado al principio de legalidad y de honradez. Quedando pendiente de cumplir, al mes de julio al menos, el cambio que tiene que ver con las excepciones a licitar. Aún hay un par de municipios que tienen previsto como hipótesis de excepción a licitar comprar botellas de agua o mobiliario para eventos, carpas, banquetes, servicios de banquetes. Esos servicios acá son excepciones a licitar, pues, por ser un servicio de banquetes, ¿no? Digamos, uno de estos municipios tiene un evento, digamos, en el que, digamos, es un evento de una magnitud importante, pues una fiesta de una magnitud importante en la que se gastan alrededor de 15 millones de pesos, ¿no? No quiero decir que se gastan en ese rubro, quiero ponerlo como una, digamos, como una magnitud, pues, del tamaño de la fiesta, y digamos sus banquetes o sus carpas
Digamos, esto no obedecería a esquemas que procuren la eficiencia y la economía, ¿no?, del gasto público. Entonces, ese todavía está pendiente de resolver, pero en los otros ha habido avances, de tal suerte que si consideramos que el comité tiene la función de coordinar a todos los entes públicos, que es lo que dice la ley además, coordinar a todos los entes públicos en la prevención, detección, control, sanción y fiscalización, creo que el comité coordinador hace bien en emitir las recomendaciones y en tratar de accionarnos, ¿no?, de coordinarnos a todos para que colaboremos en rubros importantes. En referencia al punto de transparencia, qué bueno que hacen la mención. Digamos, hay algo que puede separar o dividir la buena práctica de lo que no lo es. Normalmente cumplir una normativa no se consideraría una buena práctica, digamos, pero hay una situación. La Ley General en la materia nos obliga a transparentar los procedimientos de contratación posteriores a que se adjudicaron, de tal suerte que son aquellos sobre los cuales ya hay un contrato y ya hay un ganador, sobre los cuales se sube la información de manera trimestral al sistema de transparencia, pero los que transparentan el proceso durante su realización, procesos que aún no han concluido, esos son pocos y son a los que se refería la maestra. Es el punto en donde algunos entes públicos está también, no se mencionó, pero la Secretaría de Obras Públicas también lo hace, no solamente con transmisiones en vivo, sino algunos tienen incluso páginas en donde tal cual suben documentos de convocatorias o de actas de procesos que no han concluido. Y, digamos, esta manera de difundirlo se puede considerar una buena práctica, pero supongo que la manera en la que se sistematice este tema tendrán que valorarlo desde la oficina más que de acá, para ver si cumplir con esta normativa interna, pues bueno, viene de reglamentos, o si la práctica en sí misma se podría considerar como tal una buena práctica, ¿no? Si no es obligatorio, pues si nada nos obliga a transparentar, a mantener ese micrositio con datos, se sigue considerando una buena práctica, o si bien en nuestra normativa interna, en nuestro reglamento, en nuestros lineamientos es una buena práctica, nomás estamos cumpliendo con la norma. Digamos, ahí el límite de lo que la buena práctica es o no es, podría quedar más bien a valoración de la oficina, pero es una realidad. Hay todo un punto en la autoevaluación que tiene ejemplos, si se buscan las palabras durante el proceso, algo así, o durante su tramitación, conduce a ese punto, y hay, digamos, ejemplos en varios sectores del gobierno aquí en el estado de Aguascalientes. No más quisiera responder a un poco corporal sobre la efectividad de la recomendación no vinculante. Aguascalientes tiene 98, somos la entidad que ha emitido la mayor cantidad de recomendaciones no vinculantes. Cuando sacamos las primeras 29, en el segundo año del informe anual del Comité Coordinador, llegamos a un cumplimiento cercano al 22%. En este segundo reporte traemos un cumplimiento cercano al 50%, que fue la recomendación del año pasado. ¿Y qué ha implicado? Ha implicado que recomendaciones tan sencillas como dar cumplimiento a la ley de remuneraciones y darme el tabulador, porque cuando se documentaron todas esas recomendaciones no vinculantes, se descubrió que existían unos tabuladores, pero cuando buscabas en transparencia, un técnico operativo que en el tabulador debería ganar 10,000 pesos, en la realidad, en la praxis, descubrimos técnicos operativos ganando 50,000. ¿Sí? Cuando empezamos a detectar ese tipo de prácticas y lo llevamos a la recomendación no vinculante y les empezamos a exigir a ellos, se empezaron a cambiar. Todavía hasta el año pasado, el gobierno del estado estaba reticente a poner en el paquete económico todos los tabuladores de salarios, con independencia de que fueran organismos públicos descentralizados. Y este año, que incluso ya se va la administración, están tan temerosos del resultado del año pasado que creen que ya no se están viendo. Entonces vamos a tener un cambio sustantivo en esa parte, y entonces el ciudadano va a poder hacer la confrontación entre uno y otro. Pareció dijo algo muy importante: somos el estado más avanzado en cumplimiento de códigos de ética y de conducta con respecto a los lineamientos que emitió el sistema nacional.
porque hay quienes me dirían, "Oye, yo también tengo un montón". Sí, también Aguascalientes lo tenía antes de que hubiera emitido los lineamientos del Sistema Nacional, que estén apegados y que consecuentemente se vuelvan parte de la norma general de responsabilidades administrativas. Eso es, digamos, otro boleto. Y en esa tónica van, la ley muy clara y la Constitución también muy clara. Las recomendaciones van para mejorar las normas, por eso tenemos unas que tienen que ver con el Congreso del Estado y otras que van a mejorar los procedimientos y los procesos para prevenir, detectar y sancionar. Entonces, creo que quien invierte a lo de las recomendaciones no vinculantes, siempre y cuando estén bien fundadas, bien motivadas, tengan la probanza correspondiente, le invierte algo muy bueno. Yo eso no me voy a, ¿cómo se llama? Este año sí, como el próximo concluyo, se bajará porque, como decía Paricet, sacar una recomendación no vinculante es algo sencillo. Darle seguimiento durante todo un mes calendario multiplicado por factorial, pues nada más les pongo un contexto, de las 98 se desdobla. Si lo multiplicáramos por cada ente al que se ha dirigido, estamos llegando a 1.200 puntos. Como si hubiéramos emitido 1.200 recomendaciones. Entonces, eso sí es lo verdaderamente complejo, ¿no? Perdón, y hay un punto en el que, digamos, también repercute la recomendación a la que se referían hace un momento, que tiene que ver con publicación de tabuladores de salario en el presupuesto. Y tiene que ver con la posibilidad de aplicar algunas formas de configuración del cohecho y si no estoy mal, de desvío de recursos. Podría estar equivocado en desvío de recursos, en cohecho estoy seguro que no, porque hay una posibilidad que se prevé en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de comisión de estas faltas graves, en las que una persona que percibe una remuneración por encima de lo que marca su tabulador de salarios, eso configura cohecho, y a quien entrega ese recurso configura desvío. Pero aquí en este caso estábamos detectando nosotros entes públicos que no tenían en su presupuesto de egresos ningún tabulador, de tal suerte que sí, afecta la posibilidad para sancionar. Y bueno, también esa recomendación, digamos, en esa línea tiene que ver, no creo que la hayamos mencionado en la autoevaluación, pero tiene que ver con la gestión de la hacienda pública, la publicación de los tabuladores de sueldo para poder aplicar cohecho y poder aplicar desvío de recursos. Eso está establecido en la ley, no está establecido en la ley de alguna de las cuatro leyes. Está establecido en Ley General de Responsabilidades y por lo tanto lo podría aplicar la sala administrativa. El tema es que si el tabulador no está publicado en el presupuesto de egresos, podría no configurarse la falta grave, ¿no? Finalmente son tipos. Debe ajustarse la conducta exactamente, debe corresponder exactamente a lo que describe la ley. No lo pueden interpretar por analogía y sancionarte. Bueno, el tabulador estaba en otra parte, ¿no? Yo, en la escala aquí sale dinero, todos, no gana. Aquí la falta la ubicamos en municipios. De hecho, hubo un análisis que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad, fue el primer detonante de interés. Lo hicieron con una muestra de 480 y tantos municipios del país y el 40% no tenía tabulador de salarios publicado. En nuestro estado, que hay 11 municipios, pues había 3 que no lo tenían publicado. Era la situación. Digamos, la recomendación fue puesta en esa línea, pero como menciona nuestro secretario, digamos, lo mismo que vemos en los municipios, podemos voltear y verlo en los descentralizados. Y entonces apreciar si en efecto están publicados esos tabuladores de sueldos, porque en todo caso, posibles configuraciones de cohecho o de desvíos, el órgano jurisdiccional que tuviera que resolver sobre esas faltas graves pudiera verse en la necesidad de, pues digamos, ¿cómo se llama? Pues de resolver. Sí, bueno, referente ya a la segunda ronda, veremos algunos aspectos o desafíos que nosotros identificamos sobre el tema de contratación pública. Específicamente son 5 desafíos
El primero tiene que ver con la falta de transparencia en el proceso de adjudicación durante su trámite, relacionado con lo que ya hemos estado mencionando varias veces a lo largo de esta actividad, que no existe una plataforma digamos de uso general en donde se desahogue todo el procedimiento de contratación pública. El siguiente punto tiene que ver con el uso la falta de uso de plataformas como el Sistema Integral de Información Financiera o SACNet, que únicamente lo utilizan ciertas instituciones para realizar procedimientos, realizar requisiciones o inclusive cuestiones como de gestión gubernamental y cuestiones como contables. No lo utilizan todas las instituciones, entonces el desafío es que la mayoría de las instituciones utilizaran estos sistemas, y aunque quedan un poquito atrás de lo ideal que sería contar con una plataforma integral en contrataciones, pues ya es un paso más adelante en este aspecto. El desafío que nosotros identificamos tiene que ver con criterios de excepción a licitar que no se ajusten a los estándares internacionales, relacionado con lo que ya mencionaba anteriormente, la recomendación de contrataciones públicas, que en algunos casos o municipios había excepciones para licitar por cuestiones de emergencia. Entonces, pues esto se iba un poquito de lo ideal que se plantea en instrumentos internacionales. El hecho de que hace falta fortalecimiento del sistema de evaluación del desempeño, la evaluación de los programas presupuestarios, que está a cargo de ciertas instituciones que no se encuentran conformadas en todos los ámbitos. En este caso podríamos decir como los municipios con sus comuplas, que no todos los tienen designados, pues aquí queda un vacío bastante importante en el que habría que trabajarse. Y por último, la nota que ya nos hacían los estados de Campeche y Tlaxcala, el hecho de que no existe una unidad especializada que lleve a cabo investigaciones de mercado y que sea diferente a las áreas que realizan las propias requisiciones. Eso en cuanto a los desafíos. Y en cuanto a problemas, identificamos uno especialmente importante, el hecho de que no existe un protocolo de actuación en contrataciones públicas y que se encuentra previsto en el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y que depende propiamente del Comité Coordinador Nacional. Muy amable. Entonces, por la manera en la que se presenta la información, digamos, lo hacemos así para tratar de no redundar. Existen una serie de desafíos en auditorías internas, sobre los cuales pues ya platicamos los precedentes hace un momento, y esto, digamos, son conclusiones de algunos análisis realizados por la Secretaría Ejecutiva o por, en este caso, nuestro ente de fiscalización superior, el OSFAX. Durante la revisión de la cuenta pública del 19, como ya explicamos, no sé si en esta sesión o en la previa, practican cada revisión de la cuenta pública una verificación del control interno, digamos, aparte de la verificación en materia financiera que puedan realizar. Realizan una verificación en materia de control interno con base en el marco integral de control interno al que se refería el representante de la SF. De hecho, ellos generaron la traducción en 2014, digamos, no es nada más una traducción, es una conversión de este modelo que también sirve para la iniciativa privada. Digamos, hacen una propuesta para el sector gubernamental y es la base pues para evaluar control interno aquí en nuestro estado y creo que en la República. En la administración centralizada revisaron, como ustedes saben, el modelo se basa en 5 componentes. El componente 5 es supervisión, y en supervisión es donde encontramos digamos, la auditoría interna, ¿no? Quien verifica que los administradores hayan hecho lo que se supone que tenían que hacer. Y la administración estatal centralizada obtuvo un promedio de 5 sobre 15 puntos, un promedio. 6 de 8 dependencias evaluadas no proporcionaron el informe de auditorías internas que realizó el órgano interno de control. Otro desafío de auditorías internas: el informe de revisión de cuenta pública revela que 7 de 11 municipios no lograron acreditar que su órgano interno practicaba auditorías. Aquí estoy ignorando a propósito a los autónomos y al Poder Judicial, y a los que salieron bien calificados, ¿no? Digamos, ellos salieron bien calificados, pero
Digamos, aquí municipios y administración centralizada es en donde estaba la parte más crítica. En el Atlas Municipal de la CCEA señala que solo 2 de 902 investigaciones iniciadas durante el corte del 2020 tuvieron origen en una auditoría interna, y en el paneo de la CCEA, que analiza a 34 órganos internos de control que no están representados en el comité coordinador. En nuestro estado los municipios están todos representados a través de su OICE. Digamos, entonces estos 34 son completamente diferentes del primer grupo. Señala que de 686 investigaciones iniciadas durante el corte de 2020, solo 61 tiene como origen auditorías internas. Entonces la auditoría interna parece que detona muy pocas actuaciones en materia de responsabilidades administrativas. Digamos, básicamente es lo que marcamos como problemas relacionados con, pues digamos, con auditoría. Ya mencionamos en materia de información el tema de la recomendación, pues digamos, ya lo otro es algo que viene en el documento de evaluación, que es la lista de quién tiene su coordinador de archivos, quién tiene su sistema de archivos, quién tiene su grupo interdisciplinario constituido. Digamos, hay una tabla en donde se especifica cada uno, pero digamos, esos serían, pues, aparentemente los desafíos que identificamos de gestión de Hacienda y de información, con lo que concluimos la ronda número 2. Muchas gracias. A continuación escuchamos los comentarios de los varios revisores. Por favor, la Secretaría Ejecutiva del Estado de Campeche. Gracias. Nada más para precisar el tema en la pregunta 7 específicamente, ya lo hemos tocado, cito lo que habíamos puesto en la evaluación, porque solamente sería ese comentario y no más al respecto. De acuerdo a la lectura del documento de la evaluación del Estado de Aguascalientes, no se determina la existencia de este órgano de investigación de mercado. No obstante, los artículos 47 y 48 del reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas Estatal, proyectos de servicios del Estado y municipio de Aguascalientes, únicamente hacen mención de que se debe realizar una inspección del mercado. La única dato ahí de que no se pudo corroborar esta información, pero ya ha sido tocada, ha sido aclarada, es muy difícil que se pueda realizar esto, ¿no? También dentro de los datos que aparecen en Aguascalientes, pero no solamente es Aguascalientes, también yo creo que muchas entidades federativas, cuando se trata de hablar de protocolos en materia de contratación pública, etcétera, etcétera, todavía las entidades federativas tienen el personal y los recursos materiales para poder hacer frente a esta situación, los municipios no. Hay estados, Aguascalientes más o menos lo tiene bien, pero hay otros estados donde verdaderamente no hay ni personal, mucho menos recursos para hacer transparente un proceso de contratación pública. Es decir, una persona es el jurídico, una persona es el que hace la limpieza, una persona es, o sea, le hacen de todo, y es difícil que sea lo más transparente posible esto. Estoy tratando de aclarar el aspecto de la existencia de protocolos. O sea, si existieran protocolos hacia las entidades específicamente municipales, creo que Aguascalientes y muchas otras entidades tendrían un proceso de contratación mucho más claro, ¿no? Eso sería lo que yo mencionaría en este aspecto. Gracias. Gracias. A continuación, la Secretaría Ejecutiva de Tlaxcala. Bueno, dentro de los problemas en la aplicación de este artículo, identificamos la operatividad de un sistema de indicadores en los procesos de contratación, que quizás sería importante que en los entes públicos de la entidad se tuviera este sistema de indicadores. Como comentabas hace un momento, la evaluación es mixta, ¿no? Así como que tiene partes de temas de legislación y otras muy enfocadas a la praxis. Entonces teníamos preguntas de si en la ley tienen identificado, tienen incluido tal tema en específico, o bien la pregunta que mencionaban ahorita sobre las 7,
tienen una unidad especializada que realice las investigaciones de mercado, ya estamos hablando de la praxis, ¿no? Entonces, pues, enfrentarnos a esta herramienta mixta, pues identificamos que es necesario que tengamos a lo mejor con mayor claridad que exista un sistema de indicadores en los procesos de contratación pública, en los entes públicos, que nos puedan permitir una evaluación continua, concomitante, ¿no? Y otra cuestión es también la diversidad de normativa que hay, que al analizar un poco quizás el hecho de que vayamos un poco orientándonos a la homologación, podríamos simplificar procedimientos y representar mayor asequibilidad para la sociedad, porque la sociedad en general como que pudiera remitirse a la ley de obra pública, pero resulta que los reglamentos para cada ente público, dependiendo de su naturaleza, pues va a ser distinta, ¿no? Entonces, eso representa de alguna manera como una problemática para ejecutar o implementar el artículo 9. Y la otra es que también mencionaban en la Secretaría de Aguascalientes que cuando se realizan compras con montos federales, con recursos federales, perdón, se usa la plataforma Compranet, se utilizaba, ¿no? Ahorita pues también representa un problema, una externalidad negativa, que ahorita no esté en funcionamiento dicha plataforma. Entonces, pues también representa un problema para las entidades en general, que esta plataforma ahorita pues no esté funcionando. Entonces, ese también consideramos que es una problemática importante para los estados en general. Y eso sería como básicamente los principales problemas que encontramos ahí. Yo quería dejar un comentario, no por Aguascalientes, sino en lo futuro de la evaluación en cuanto a las preguntas que vienen para los entes que evaluamos. Cuando se habla de contratación pública, creo que habría que precisar que las entidades federativas que van a evaluar contratación pública municipal o estatal, creo que está dentro del ámbito de su competencia o de facilidad para acceder a ella. Pero hay recurso que viene de la federación, ese recurso o federalizado, como algunos le llaman, o de otro índole, viene por diversas partidas, viene asignado de cierta manera, entonces es muy difícil de poder ser analizado, evaluado, transparentado, y si de por sí es difícil acceder a la contratación pública estatal, aquellos que tienen una mezcla de recursos estatal y federal, pues se complica más. Creo que habría que, en el ejercicio para ustedes, precisar más ese tipo de qué tipo de contratación podríamos acceder nosotros para plasmarlo, bueno, o a los futuros, a los que les toque la siguiente evaluación, hacer ese ejercicio, porque prácticamente pues es nulo o parcialmente o la parcialidad de la información que se puede dar. ¿Sí me explico? Eso es cuanto. Claro que sí. Me parto de este último comentario sobre el gasto federalizado, que es interesante. Lo mencionábamos en la previa, lo mencionó la compañera Yesenia en las partes que de alguna manera excluimos de la autoevaluación, porque es un tema de definición de alcance. Es que no es solamente el proceso de contratación con gasto federalizado, el sistema electrónico, porque es la conservación de archivos, es la auditoría, las normas contables en la materia y la planeación y la presupuestación, porque nos están preguntando por todo eso en relación a si Aguascalientes lo cumple, pero bueno, lo cumplimos cuando el recurso viene de la federación. Si esa es la pregunta, habría que hacer otros 2 trabajos de estos, ¿no? Para responder en ese sentido. O, digamos, nosotros lo que hicimos para no dejar completamente vacío el punto fue hacer cuadros, pues insertamos cuadros en medio de la pregunta, en donde poníamos consideraciones sobre el gasto federalizado, pero, digamos, te lleva a ramificaciones, es como una humedad que se transmina a todo tipo de ámbitos, y entonces desdibuja completamente la idea de evaluar a nivel subnacional, porque no hay una frontera claramente marcada. Las otras cosas que comentaba Campeche, investigación de mercado,
Eso creo que los dos revisores lo tienen claro, pues. Creo que nosotros también lo tenemos claro. No apreciamos que haya alguna, digamos, alguna autoridad que sea independiente del requirente, encargado de ver que los precios sean los de mercado, pues, o sea, no hay como tal. Más bien se asume que el requirente es el que tiene que hacer esta... Pero no se asume, pues, sí está previsto en la norma que el requirente es el que se encarga, pues, del estudio de mercado, de ver que los precios no sean, digamos, no sobrepasen los precios. Hay facultades de los encargados de adjudicar. Normalmente los encargados de adjudicar también cuentan con facultades para, en un momento, de tener un proceso en donde el precio, digamos, es excesivo. Habría que buscar a lo mejor las disposiciones concretas que responden a la pregunta. Insisto, el cuestionario de ustedes, los revisores, es diferente del nuestro, pero existen esas disposiciones, de tal suerte que, digamos, si lo que quieren encontrar es una unidad, un órgano independiente que haga eso, no lo hay. Lo que existe es la posibilidad de fiscalizar ese proceso. Transparencia de las sesiones, pues sí, posiblemente hay alguna circunstancia extremadamente gravosa en donde se complique, digamos, ya se ha abaratado mucho el tema de la transmisión, digamos, aún cuando habrá casos en donde los recursos de un municipio limiten esta práctica. Creo que si atendemos a lo que sí está a su alcance y al costo de hacer una transmisión en línea, gratuita, en cualquier red social, debería estar mucho más difundido que lo que está. En relación a los indicadores del proceso de contratación, pues es algo que habíamos comentado antes. ¿Cuáles son los procesos de contratación? El proceso de contratación es la licitación, la invitación restringida, la invitación restringida por excepción, la adjudicación directa por tabla comparativa, la adjudicación directa por excepción. Esos son los procedimientos digamos, para contratar, ¿no? O para adjudicar. ¿Qué indicadores le puedo poner a él? ¿Le podría poner indicadores a eso? Pues digamos, hay algunas previsiones en la ley que nos dicen los días que, digamos, unos días mínimo. A lo mejor le puedo poner ahí un indicador que diga que no se pase de lo que la ley dice, pues que no sea más rápido que lo que la ley prevé, pues para proteger ahí el principio de competencia. Sin embargo, los indicadores normalmente los tenemos ligados, como lo comentábamos hace un momento, pues habitualmente con los programas presupuestarios. Y los programas presupuestarios a su vez con el sistema de evaluación del desempeño, que es el sistema de evaluación del gasto público en el país. Digamos, más allá de esto, una evaluación, la evaluación debería remitirse a un resultado. ¿Cuál sería la evaluación del proceso de contratación? Bueno, yo tenía un presupuesto como área y me lo gasté, lo comprometí con el área que, digamos, con la empresa más eficiente para promoverme el bien, y digamos, fruto de eso entregó el bien y lo pagué. Digamos, eso es el proceso. Existió a lo mejor algún contrato escrito en medio de eso, pero eso se controla, más que evaluarse, porque si evaluáramos el resultado de esa compra, tendríamos que ver si la efectividad de haber comprado despensas era la mejor medida para abatir el indicador que queremos atacar, que a lo mejor es el hambre o algún otro. De tal suerte que la evaluación de esa naturaleza, de esa índole, pues se puede ver reflejada en el sistema de evaluación del desempeño, porque te remite, por eso se habla de un presupuesto basado en resultados, porque se concatena, pues es un esquema de evaluación en cascada. En el Plan Nacional de Desarrollo igual, existe un Plan Nacional de Desarrollo, existen programas sectoriales, SNAP tiene un programa sectorial, pues, y en ese programa sectorial pues están las metas del bienestar, ¿no? Las metas del bienestar, que son lo que en el marco lógico le llaman indicadores estratégicos. Los indicadores estratégicos, los más ligados o los más referidos a los grandes objetivos del Plan Nacional. Los parámetros del bienestar, ¿qué son? Pues los parámetros del bienestar son, pues, lo que llamamos indicadores de gestión, digamos, a ese nivel, de tal suerte que sí existe esa metodología, sí existen esos indicadores, si por tal se entiende ese sistema de evaluación del desempeño. De otra manera, lo que existe son aspectos
técnicos de la contratación que son susceptibles de fiscalizarse, de controlarse y de fiscalizarse. Que veríamos en la fiscalización, que se adhieran a la norma, que la información que se produce sea veraz, que se esté actualizada. Pues es lo que se verifica en la fiscalización. Pues, entonces, eso sería lo que comentaríamos en relación a los indicadores de los procesos de contratación. A lo mejor ahí se necesita otro tipo de aclaración. Diversidad normativa, pues sí, entonces, creo que es indudable que es muy amplia en materia de adquisiciones, por el tipo de bien, por el ente que lo tiene que aplicar, por el recurso de donde proviene. El principio de división de funciones como que nos ha llevado por ese sendero y aparentemente previene o ha de prevenir muchos actos de corrupción, pero se plasma en una multiplicidad de normas y de actores que intervienen para realizar una operación. Se habla de simplificar el procedimiento. No sé si la solución es simplificar el procedimiento. La simplificación la introducen en materia de mejora regulatoria o en relación a simplificar procedimientos que son impuestos al ciudadano, para que entonces el ciudadano no se enfrente ante una dificultad imposible de superar y que por lo tanto deba recurrir al acto de corrupción para tratar de buscar una norma más económica. En la política estatal anticorrupción nosotros nos referimos a un autor peruano que dice que la ley es una de las fuentes del derecho y compite con otras fuentes del derecho por ver quién ofrece la alternativa más eficiente a las personas, de tal suerte que a veces escogemos la costumbre como fuente del derecho para, de tal suerte que un procedimiento sumamente complejo para el ciudadano debería ser atacado simplificándolo. Si el procedimiento es complejo, si es difícil, alguien me va a vender la facilidad. Si el procedimiento es difícil, la gente recurrirá a la alternativa del soborno. Y esa práctica, en la medida en la que la replican muchas personas, se convierte en costumbre generadora de derecho. Es la tesis que ese autor maneja, Enrique Gersi. Entonces, la simplificación más bien va dirigida a facilitar los procedimientos de los ciudadanos más que los nuestros. En los nuestros se complica. Sería mucho más fácil que yo, encargado del presupuesto, pudiera realizar la compra y el pago y yo mismo lo realizara. Divido la función para que ella tenga que realizar el pago, pero un funcionario anterior debió verificar que hubiera una entrega del bien, y esa entrega del bien le debió ser precedida a un departamento jurídico que hizo el contrato, y al departamento jurídico que hizo el contrato le precedió un área que adjudicó, y el área que adjudicó le precedió un área requirente que tuvo que haber comprometido su presupuesto, y luego eso se convierte en momentos contables del gasto, ¿no? Gasto comprometido, gasto erogado, gasto pagado, y eso se llama principio de división de funciones. ¿Cuál es el costo? Pues normas muy complejas de llevar por nuestro lado, los servidores, pero es precisamente para frenar la corrupción. Entonces, la simplificación como medida para frenar la corrupción opera con la condición de que sea una facilidad para el ciudadano más que para nosotros los servidores. Compras con recursos federales, no está en funcionamiento el Compranet. Sí, pues las plataformas electrónicas definitivamente evitan muchas situaciones, pero supongo que también conllevan algunos riesgos implicados que son, que no son aceptables, y hay otras prácticas relacionadas con ese tema que se tienen que verificar. No sé cuál sea el resultado de las evaluaciones a nivel nacional, pero a nivel estatal, el órgano superior de fiscalización, insisto, como revisa con base en el modelo MISI, una de las cosas que revisa es riesgos, y en riesgos, lo que ha reflejado, no quiero decir que ellos cuenten o no cuenten con una plataforma para hacer estas operaciones relacionadas con la contratación, pero lo que sí les manejan o lo que sí se ha señalado dentro del modelo es que parece que no cuentan con respaldos adecuados para soportar un riesgo, de ataque informático y que sus sistemas sigan operando. No sé cuál sea la valoración que haga la SF a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero a lo mejor es lo mismo, ¿no? O sea, hay una contingencia, una eventualidad en un sistema que también afecta a los estados, pues por eso hablamos de eso, el resultado es que no hay una alternativa disponible. Entonces no sé si dentro de esa evaluación de riesgos se valoró esta posibilidad para prever
opción alternativa, pero como lo mencionan, eso está al nivel de una externalidad, por retomar por robarme ese término, ¿no? No está en nuestras manos resolverlo y sin embargo nos afecta. Y sí, creo que sería por mi parte lo que comentaría. La ronda 3, relacionada con identificación de necesidades de asistencia técnica, la realidad es que no, creo que en el documento no pusimos alguna. Aquí para la presentación, digamos, vamos a tratar de ubicar esto como una posibilidad. De hecho, Yesenia también se refirió a este punto, que es la instancia técnica de evaluación. Hubo un par de recomendaciones también relacionadas con promover que haya un sistema de evaluación del desempeño digamos, a nivel municipal primero, y luego se pasó, digamos, a trabajar con organismos constitucionales autónomos, y hasta ahorita, pues ahí es hasta el punto donde hemos llegado. Esta instancia, que está prevista en el artículo 134 constitucional, es algo que, digamos, sucede mucho con las leyes generales y con algunas disposiciones constitucionales, ya que existe una libertad o una decisión soberana de los estados y de los municipios para organizarse internamente. Lo que hacen en la Constitución y en las leyes generales, el Congreso de la Unión y el constituyente, pues ponen funciones que hay que desempeñar, ¿no? Y entonces, si es Ley General de Comunicación Social, bueno, va a haber una Secretaría Administradora, ¿no? ¿Quién es la Secretaría Administradora? Pues no lo sé, ¿no? A nivel federal es gobernación, ¿no? Pero en los estados podría ser otra área distinta. Cuestión de la hacienda pública tiene algo parecido en el 134 constitucional. Tiene que haber una instancia técnica de evaluación, y esa instancia técnica es quien cada estado decida que es. Y parece que las alternativas que hemos visto que toman o que deciden los órganos públicos es que sea o un área de planeación o un área que controla las finanzas. ¿Por qué? Pues porque precisamente trae de la mano la conexión de los programas presupuestarios con el presupuesto. El programa presupuestario pues va a ir acompañado de, ya conocen la metodología del marco lógico, pues digamos una matriz en donde vendrán los objetivos, y los objetivos de diferente nivel tienen sus indicadores, y el cumplimiento de estos pues es el que determina que un programa público tenga operación, ¿no? Y dice la ley de presupuesto que en la determinación del gasto público del próximo presupuesto se tomará en consideración la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque si hay un programa que está destinado a que los niños saquen mejores calificaciones y les compramos tablets y computadoras y cosas así, y no sacan mejores calificaciones y el indicador no se mueve y salen mal evaluados, entonces ese programa no debería seguir recibiendo recursos, porque es una estrategia equivocada para lograr el objetivo que ahí mismo se planteó. Porque si siguiera recibiendo recursos, pues es algo que la gente llamaba los elefantes blancos, ¿no? Es algo que cuesta mucho dinero, no logra el objetivo, bueno, pues se asimila, ¿no?, a un acto de corrupción. El único producto del programa en cuestión es que un distribuidor de electrónicos se hizo rico, ¿no?, y es el único fruto del programa. De tal suerte que el sistema de evaluación del desempeño con frecuencia está conectado a áreas de planeación, que es el caso del estado de Aguascalientes, a través del IPLANEA, de tal suerte que el Ejecutivo estatal y los descentralizados está claro que ese es el área y el sistema que lo coordina, y un sistema de cómputo, etc. Sin embargo, en los municipios, en los otros poderes, en los autónomos, bueno, cada quien tendrá que determinarlo. ¿Quién es la instancia técnica del 134 constitucional en los municipios de Aguascalientes? Bueno, la ley de presupuesto le llama el COMUPLA. Igualmente, pues el Congreso local no puede meterse a organizar el municipio, pues que tiene una decisión soberana sobre su organización. ¿Quién es el COMUPLA en su municipio? Bueno, en algunos municipios no era nadie, y esa función estaba asignada a funcionario alguno. La función existe en la ley, pues lo que han comentado ya los compañeros de las otras secretarías,
existe en la ley, pero en la práctica no se realiza. Digamos, y la recomendación va encaminada a que esto se materialice. Los organismos autónomos, pues cada uno de ellos también representa una manera de organizar. Digamos, es algo complejo, considerando las materias que trabajan estos órganos autónomos, ¿no? Que haya una evaluación del desempeño, unos indicadores. Sin embargo, pues bueno, se busca y está dispuesta en la Constitución, de tal suerte que lo que se presenta en la diapositiva son aquellos que sí cuentan. De momento, pues no sé si llamar a eso un buen balance o no. El caso es que esos 38% que nos falta, pues son un desafío, digamos, o un problema importante, pues porque son un vacío importante, pero es lo que nos queda de brecha para tratar de cubrir digamos, un vacío que nos ha ubicado mal Aguascalientes. Así como les mencionaba que en CEVAC Aguascalientes está en los primeros lugares a nivel nacional, bueno, hace un par de años Aguascalientes estuvo muy mal en evaluación del desempeño. La Secretaría de Hacienda sacó una evaluación en materia de evaluación del desempeño. Aguascalientes salía muy mal calificado, de tal suerte que hay una brecha, pues, por recuperar, y el comité coordinador pues está haciendo lo que sus facultades le permiten, que es recomendarle a los órganos que, digamos, hagan conciencia, se sensibilicen, pues, de que esta función la tiene que llevar alguien. Y ya, creo que eso es todo. Quedó a sus órdenes. Ciertamente comentarios, no habría, pues, en su informe no señalan, y no lo deben tomar a mal, pero como que esa pregunta no debería ser igual, un poco más precisa. Asistencia técnica, ¿hacia qué, quién, qué o para qué? ¿No? Digo, no sé si lo están tomando como, lo puedes tomar como Secretaría Ejecutiva, necesito asistencia técnica, no hablo por ello, hablo por Campeche, por supuesto que sí, si nada más somos 5 personas ahí, necesito todo lo que sea esfuerzos y suma de voluntades y recursos, pues voy a decir que sí, pero no creo que no es por allá, es la entidad federativa. Entonces creo que el planteamiento sería, si la entidad federativa necesita asistencia técnica, sí, dirigida al órgano específico que es garante de la contratación pública de una entidad federativa, ¿no? Contraloría del Estado, obras públicas, Auditoría Superior del Estado. Entonces, eso es un comentario de percepción, porque Aguascalientes no establece nada, no tendría por qué hacerlo, porque tampoco es para eso. Entonces, esa es la connotación que yo le doy, sería mi comentario. Gracias. Por parte de la Secretaría Ejecutiva de Tlaxcala. Igual, bueno, ustedes habrán visto en nuestro documento que colocamos que en el documento no identificamos si se requiere de asistencia técnica en alguna materia en específico. Sin embargo, lo que sí veíamos entre las diversidades de los entes públicos es que pudiera ser útil mayor sensibilización respecto al derecho a saber en procesos de contratación, pero con características como de veracidad, ¿no? Una cosa es que me den la información y otra cosa es que esa información sea verdadera. Y eso lo mencionábamos o destacábamos con las buenas prácticas respecto a las transmisiones en vivo, ¿no? Que de alguna manera coadyuvan a que los procesos sean más abiertos, transparentes y generen mayor certidumbre. Entonces, bueno, consideramos que quizá eso pueda ser útil. Y sí, me gustaría puntualizar con lo que mencionaba hace un momento de la segunda ronda. O sea, hablamos de problemas que encontramos para la aplicación del artículo. Entonces son como que problemáticas en general que veíamos, y, o sea, no digo que la diversidad normativa con un juicio de valor sea buena o mala, sino que al final eso en todos los estados nos afecta, porque a veces las personas que son proveedores, que son contratistas, se enfrentan a diversos procedimientos en cada ente público. Entonces los procesos de registro son diversos y ahí abren posibilidades para que exista corrupción. Entonces es como que nada más, o sea, el tema, ¿no? Es como que, sí, pues diversidad, claro que va a haber, pero es importante que tengamos en cuenta que es una problemática a la que nos enfrentamos a nivel subnacional, ¿no? Nada más. Un comentario. Yo creo que este problema no es de
Tlaxcala, de Aguascalientes o de cualquier otro estado. Por ejemplo, en Tlaxcala, y como lo comentaban, y yo creo que en todos los estados está así, en donde el Poder Ejecutivo solamente tiene la manera de poder llevar a cabo la ley de adquisiciones para el Ejecutivo, la ley de adquisiciones para órganos autónomos. Pero al hablar de una ley de adquisiciones, si es una ley estatal, tendría que abarcar a todos los entes públicos, y no nada más al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a órganos autónomos, y cada uno tendría su ley. Hay un proyecto que se subió a mesa en el 4 de agosto, fue una sesión en el Comité Coordinador. Estamos presentando ahí un proyecto que también en el Congreso se va a modificar la ley de adquisiciones. Y entonces, si se trata de una ley general o estatal, pues que sea sola para que se pueda llevar el proceso de adquisición, pero que entren todos los entes fiscalizados, y no nada más que sea para determinados instituciones. Yo creo que se hubo acercamiento con el diputado que presenta ese proyecto, trabajamos con sus secretarios técnicos, y está en la primera revisión, la primera lectura, se va a pasar a Comisiones Unidas para que de ahí uno o dos proyectos pueda salir una modificación, una ley en esa materia, y ojalá pudiéramos lograr que todas las instituciones se rigieran por una ley de adquisiciones, y no que en cada entidad o ente público o poder pudiera llevar a cabo esas adquisiciones, y además existiera un padrón único, padrón único de proveedores, en el que se presente, por ejemplo, estábamos haciendo mención en el proyecto, que sea el órgano de fiscalización el que nosotros le proporcionemos la base en el que se puedan registrar todos los proveedores, y que el sistema les diera un registro, y con ese registro tuvieran oportunidad de que participaran, ya sea en los municipios o a nivel estatal, y no estar llevando en cada que se abra una convocatoria, llevar todos sus documentos, todo lo que la ley le establece en papeles, porque dicen que se gasta un buen dinero, más aparte el derecho que se tiene para que pueda pagar la inscripción o el registro, y que sea todo electrónico, que ellos mismos suban su documentación, verificar que se cumpla con lo que establece la ley, el órgano de fiscalización emite un certificado, y con eso puedan llevar a cabo o participar en cualquier licitación que se pueda sacar la convocatoria. Ustedes saben que pedir no empobrece, se tiene ese proyecto, ahora a ver qué dicen los diputados para que en su momento pueda llevar a cabo este trámite. Y yo creo que pues en cada uno de los estados, dependiendo sus necesidades y de acuerdo a la legislación, pues busca la manera en poder llevar a cabo resolver todo este problema. Nada más resaltar unos puntos muy particulares que hicieran mención las tres secretarías en cuanto incluso por responsabilidades que debemos de tomar en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción. Me voy a referir a 4 puntos muy particulares de contrataciones públicas. Creo que el tema de la investigación de mercado es vital. La investigación de mercado es justamente la metodología que determina el método de contratación. No puede haber una contratación pública, salvo que sea de emergencia, incluso de emergencia, que no tenga justamente un respaldo de que solo se cuenta con 1, 2 o 3 proveedores, ¿no? Que finalmente va a determinar si la invitación es cuando menos 3, una invitación más cerrada o una adjudicación directa. Y incluso desde la Federación reconocemos que esta práctica no es habitual,
realizar investigaciones de mercado, y justamente el hecho de no realizar este ejercicio, que no solo nos va a ayudar a determinar cuál va a ser el método más competitivo y eficiente para el Estado, sino también a quién estamos contratando. Y nos referimos como todo el proceso de due diligence, que se maneja muy en la jerga internacional, pero que como también contratantes tenemos que llevar a cabo con nuestros proveedores. Y retomo el tema del registro de proveedores y contratistas, ¿no? Siempre que construyamos o pensemos en construir registros o sistemas, hay que pensarlos abiertos desde un inicio, para que justamente, como lo ha hecho muy bien la Secretaría Ejecutiva de Aguascalientes y sus pares en las plataformas digitales estatales, puedan compartir después el código o la infraestructura de dichos registros. Y pensar también que en estos dichos registros podemos vernos ambiciosos, ¿no? Hace ratito igual en las conversaciones hablábamos de quién verifica la información, bajo qué, en quién recae la responsabilidad de estar verificando los 8,000 N,000 sujetos obligados, la información que suben. Y creo que puede ser un ejercicio bastante eficiente y fácil si nosotros nos coordinamos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si estamos construyendo nuestro registro, ¿cómo verificamos la idoneidad técnica o al menos jurídica de que la empresa se acaba de crear o que es una empresa con un récord que nos dice que ha tenido un buen desempeño? Pues interoperamos con el SAT y le pedimos información de la empresa, ¿no? Interoperamos con Función Pública, Hacienda, y le pedimos información del desempeño de la empresa. Entonces, ya cuando pensamos en la construcción de un registro, estamos hablando de un registro interoperable, abierto, y que finalmente sea un registro por default íntegro, ¿no? Que se construya desde las bases verificables en cuanto a la idoneidad técnica y aplicable de los proveedores. Otro tema también que nos gustaría rescatar y igualmente felicitar al Estado de Aguascalientes es el tema de las crisis y las compras de emergencia. Creo que a diferencia de otros estados han sido muy proactivos en la transparencia de la información de las compras públicas y no nos tenemos que estar esperando a que nos llamen en un foro internacional y nos señalen que no publicamos la información. Por el contrario, estamos siendo proactivos y en ese sentido felicitarlos por la proactividad y retomar estos ejercicios no solo en las compras públicas de emergencia, sino en todo el gasto público y sobre todo aquellos proyectos de obras de infraestructura, compras públicas que representan pues un gran compromiso, no solo por ser recurso público, pero que es una compra pública de gran magnitud o que es un proyecto específico del Estado. Seguramente ustedes sabrán, pero en el 2020 de hecho propusimos una ley general de contrataciones públicas en conjunto con INCO, Transparencia Mexicana, la COFESE, y justamente planteábamos sobre la mesa que cuando fueran proyectos o compras públicas de gran magnitud, se le diera incluso participación a la ciudadanía para que pudiera estar vigilando todo el proceso, pero no solo el proceso a partir de la apertura de la convocatoria, sino desde la investigación de mercado incluso, ¿no? Que todo el proceso de contratación empieza desde la investigación de mercado. Otros puntos relevantes, por supuesto, es lo del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas. Sabemos que es una responsabilidad del comité coordinador emitirlo, reformularlo, y sobre este sentido también tenemos que ser muy críticos. El mismo protocolo de actuación establecía la necesidad, la obligación de videograbar los procedimientos, las juntas de aclaraciones, las investigaciones de mercado, las visitas al sitio, y esto finalmente implicó que el protocolo fuera no operable. Eran tantos costos de transacción para el servicio público cumplir con el protocolo y también para los particulares que se volvió un instrumento que nadie tiene a la vista pública. Y si el día de mañana preguntamos a la APF, a los órganos internos de control, dame el registro del cumplimiento del protocolo, les aseguro que más del 90% de las personas desconocen el instrumento. Entonces es bien importante que cuando lo planteemos a nivel nacional, logremos bajar este protocolo, socializarlo, bajarlo con las entidades y dar el mensaje de que es un instrumento normativo que emite el sistema nacional a través de los sistemas locales y por lo tanto su obligatoriedad. Y sobre el protocolo, rescatar en particular el manifiesto de particulares, que como sabemos este manifiesto es una mina de oro para la plataforma digital nacional en cuanto a todos los datos que aparecen de accionistas, propietarios, incluso hablar de si en este sistema de manifiesto podemos meter el campo de beneficiario final, que también nos hace muchísima falta. Y
recalcar únicamente el tema de las tecnologías, ¿no? Y la vulnerabilidad. Creo que lo que pasó con el sistema 6 nos deja muchísimo que aprender en cuán fortalecidos están nuestros sistemas y la seguridad de la información, y sobre todo también la ventana de oportunidad que tenemos como plataformas digitales. Era un dato que queríamos compartir en la mañana, pero al día de hoy, si se cae la Plataforma Nacional de Transparencia o el Sistema 6 de Compras Públicas, nuestras plataformas digitales estatales tienen el resguardo de la información. Entonces, si el día de mañana nos preguntan dónde están los datos, los sistemas locales anticorrupción tenemos los datos. Entonces, es bien importante que igualmente en esta transversalidad de la construcción de las compras públicas pensemos en el resguardo y la seguridad de la información, que es algo que no normalmente lo tenemos en la mira. Y nada más para recalcar y cerrar con la intervención, el tema de las recomendaciones vinculantes. Creo que es una muy buena práctica resaltar el hecho de que seamos proactivos y pongamos sobre la mesa estos temas. Las recomendaciones no vinculantes son unos instrumentos valiosos solo para poner a veces el tema en la agenda pública y justamente que los comités coordinadores empiecen a hablar de la necesidad o de Houston, ¿no? Tenemos un problema. ¿Qué pasa con las compras públicas? ¿Qué pasa con los datos? Y en ese sentido, felicitarlos por las recomendaciones, por el seguimiento a las mismas, porque luego a veces emitimos y no damos seguimiento y concretamos. Y creo que ha sido un avance muy importante que más del 50% de las recomendaciones pues están ejecutando. Y bueno, el tema de los municipios amplísimo. Esperamos poder contribuir justamente con el mapeo que estamos haciendo de la arquitectura digital de los municipios y ver cómo nos conectamos entre todos. Muchas gracias.